crítica, nos ves y escuchás por Realpolitik, el programa que pone la realidad bajo la lupa. En este nuevo episodio, en este nuevo bloque, nos encontramos con Nicolás Sampedro, periodista especializado en política internacional. ¿Cómo andás, Nicolás? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Cómo, Nico? Todo bien. Nos va a contar hoy un poco de lo que está pasando en Venezuela, el intento de golpe de Estado, el retiro de la OEA, la Organización de Estados Americanos, también un poco. Lo que veníamos hablando un poco en el primer bloque, pero ahora un poco más profundizado más, con alguien que la tiene un poquito más clara que nosotros. Un especialista. Claro. Ponele. De política internacional. Bueno, la cuestión es la siguiente. A ver, mientras estaba preparando la columna, leí algunas notas de análisis respecto de lo que sucedió y me pareció interesante arrancar con una nota que escribe Alejandro Kirk, que es un analista. La nota se llama Venezuela, el golpe que no fue. Bien. Los últimos dos párrafos, que quiera o la que quiera, después les podemos dar el link como para que la puedan leer entera. Los últimos dos párrafos dicen: Estados Unidos pelea en Venezuela por la hegemonía de su patio trasero, con la ayuda de sujetos como Piñera, Macri, Bolsonaro y Duque. Resucita la doctrina Monroe, América para los americanos, y ejerce todas las presiones imaginables para impedir que Rusia, China e Irán efectúen negocios en la región con agendas no intervencionistas en los asuntos internos de Estados Unidos. Los golpes son duros, pero el sistema se resquebraja. Tambalean los gobiernos neoliberales en América Latina y en Europa. La suerte de la revolución bolivariana depende en primer lugar del pueblo venezolano, pero también de la velocidad con que se recuperen los espacios de soberanía e independencia de la región latinoamericana y del mundo. Me parece que es una síntesis de esto que charlábamos la primera vez que estuve participando en el programa, que tiene que ver con que nada está aislado, sucede de manera aislada. Todas las cosas que están pasando hoy tienen relación con cosas que nos afectan en lo cotidiano. Aquí en la Argentina, este es un ejemplo, digamos, que tocamos sobre Venezuela, pero como para dimensionar que muchas de las cosas que están pasando hoy en el mundo tienen una importancia y muy significativa. Sí, aquí mismo en la Embajada de Venezuela, en Buenos Aires, hubo un conflicto entre mismos argentinos y venezolanos, ¿no? Que se agarraron por un montón de cuestiones, tanto discursivas como de patriotismo y demás, que rozan lo racista también. En realidad, cada vez que hay algún hecho de estas características, suele haber concentraciones a favor y en contra frente a la embajada. Sí. En este caso, la Policía Federal y la Policía de la Ciudad dejaron la zona liberada para que los escuálidos, como se los conoce, los antichavistas, hicieran lo que quisieran. Reprimieron brutalmente, a mansalva dispararon a los manifestantes que fueron a defender a la embajada, digamos, y al gobierno de Nicolás Maduro. Sí. Uno de los reprimidos está en el hospital a punto de ser intervenido quirúrgicamente porque el policía le puso la pistola de gas o de balas de goma al lado de la oreja y disparó. Terrible. Tiene una bala de goma en la oreja, por eso lo tienen que intervenir quirúrgicamente. Bueno, al margen. Terrible, es una violencia. Es una anécdota, pero que da cuenta de cómo mediáticamente se construyó lo que pasó ayer. Bien. Partiendo de esto, golpe que no fue. Primera situación, me interesaba hacer como un cronograma, digamos, de todo lo que fue pasando durante el día, como para poder clarificar después cómo se construyó mediáticamente esta situación. Muy temprano a la madrugada, Juan Guaidó, el supuesto presidente encargado, anunció en las redes sociales que iba a ser la etapa final de la Operación Libertad. Se lo ve junto a Leopoldo López. Leopoldo López, que desde hace un par de años estaba condenado por los episodios violentos de 2014, había sido condenado por la justicia venezolana y estaba con prisión domiciliaria. Por una cuestión humanitaria, en un momento habían negociado que tuviera prisión domiciliaria. Violó esa situación. Él es preso, no, él estaba condenado ya dentro de Venezuela. Sí. Por consiguiente, ninguna embajada le puede dar asilo político, porque el asilo político se lo puedes dar a quien no está juzgado ya. Perfecto. Sí a alguien que está perseguido políticamente, como es el caso de Freddy Guevara, otro opositor que desde fines de 2017, si no me equivoco, está en la Embajada de Chile. Bueno, no puede pasar lo mismo, por eso se fue de la Embajada de Chile a la Embajada de España. Bien. Ahora, 6 de la mañana, 6 y moneditas de la mañana, Jorge Rodríguez, el ministro para la Comunicación e Información, avisa que se está desarticulando un golpe de Estado que se estaba intentando. A las 7 de la mañana
comienzan los disturbios fuera de la base aérea de La Carlota. Esta es una base muy importante de Venezuela, que está en Caracas, en la capital, y todas las imágenes que se ven son del distribuidor Altamira, que es una parte de una carretera que une Caracas con otras partes de la ciudad y que conecta fundamentalmente con la parte más rica de la ciudad. Ese lugar es emblemático. Cada vez que hay algún disturbio, ese es uno de los lugares centrales donde va la oposición a generar disturbios. Sí. Posteriormente, Diosdado Cabello hace una gran convocatoria a defender Miraflores y al pueblo bolivariano a movilizarse a Miraflores, a defender a la revolución, a Nicolás Maduro, etcétera. Sí. En el lapso de 1 o 2 horas era impresionante la cantidad que había de gente que había en las afueras de Miraflores, que es como si fuese la Casa Rosada acá. Es el lugar donde está el Ejecutivo. En el suceder del tiempo se fue desinflando la situación de violencia, los focos de violencia que se habían armado. Sí. En un momento, y fue motivo de lo que pasó aquí en la Embajada Argentina, aquí en Argentina festejaban como que estaban llegando a Miraflores, etcétera. La realidad es que la movilización de la oposición en Venezuela no fue demasiado grande. Precisamente por eso, cuando anunciaban que iban para Miraflores, en realidad terminaron en Plaza Altamira, que es un lugar emblemático donde siempre la oposición suele juntarse para manifestarse en contra de lo que está pasando y demás. Nunca llegaron a Miraflores. En Miraflores seguía estando el pueblo que banca la revolución bolivariana, por montones. Sí. Para las 2, 3 de la tarde ya estaban casi disueltos los focos de conflicto. Posteriormente, obviamente, sale Nicolás Maduro, ya a las 9 de la noche casi, a decir que estaba todo bajo control, que habían sido muy pocos los militares que se habían sublevado. Acá un paréntesis que hay que meter. Diosdado Cabello fue uno de los que primero salió a decir que en realidad el 80% de quienes se habían sublevado, supongamos un ejemplo, si fuesen 100, 80 habían sido engañados. No habían ido hasta ese lugar a confrontar sabiendo que iban a dar un golpe de Estado. Fueron porque sus jefes les dieron la orden de hacerlo. Que le iban a dar un emblema, lo iban a felicitar por algo. El planteo que le habían hecho, de hecho hay videos donde hay algunos de estos de los que participaron diciendo: a nosotros nos dijeron ayer, vayan a buscar el uniforme, mañana les van a dar una condecoración y van a tener noticias de algo que va a cambiar nuestra vida, qué sé yo. Al otro día cuando llegaron le dijeron: vayan a cortar la calle con las tanquetas. Fueron 8 tanquetas, esas blancas que se ven blindadas, 8 tanquetas y 4 ametralladores de calibre 7.62, que son de gran calibre. Sí, lo vimos casi todos en cadena nacional eso, ¿no? Sí. Lo interesante de esto, lo decía Estela Caloni ayer en Telesur, tiene que ver con cómo se desarticula esta situación. ¿Cuál fue la situación con la que el presidente Nicolás Maduro, como comandante en jefe, resuelve este intríngulis que se había armado? Primero, puso a los altos funcionarios del gobierno, todos desde muy temprana hora de la mañana, a tuitear y a estar abierto con el teléfono a dar entrevistas a quien sea, para derribar cualquier posibilidad de fake news, de noticias falsas, de utilización. Justamente eso yo te quería preguntar después sobre el tema de los militares que también están a favor de Maduro y tuitearon su lealtad hacia él, ¿no? Esto de traidores nunca. Exacto. Uno de los emblemas es leales siempre, traidores nunca. Exacto. Es el emblema de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del ministro de Defensa, que es Vladimir Padrino López. Claro. Vladimir Padrino López, a eso del mediodía, dio una conferencia de prensa diciendo: toda la Guardia Nacional, toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es leal a la Constitución, leal a Maduro. Esa posibilidad se descartó. Eso es un primer foco para desarticular lo que vienen siendo las formas de operación. La segunda, y tiene que ver con algo que me parece que es clave, esto lo remarcaba Estela Caloni ayer en Telesur, fue controlar a los militares que se habían sublevado con el mínimo uso de fuerza y tratando de persuadirlos para que se rindan. Esto partiendo de la base que el 80% había sido engañado para ir a ese lugar, pero de haberse enfrentado esas 4 ametralladoras, si los militares que estaban en La Carlota
hubieran actuado con claro, si hubiesen actuado sí. para defender militarmente ese lugar, sí. Pregúntese el oyente o la oyente en cuántas bases militares del mundo puede haber una pedreada de la naturaleza que hay y que la fuerza no reaccione, que la Fuerza Armada no reaccione sí. Disparando. Claro. Eso preguntémoslo. Sí o sí, ahí va a haber una contrarrespuesta a esto. Esa situación. Y el tercero, la tercera situación fue el llamado, la convocatoria al pueblo venezolano a defender Miraflores. Sí. Esos fueron 3 elementos claves para entender qué fue lo que pasó, porque lo charlábamos fuera de aire, mediáticamente los medios occidentales construyeron, los medios hegemónicos construyeron que estaba ya prácticamente exiliado, de que el 90%... Eso no pasó. Es la bajada de línea que ellos quieren dar. Nada, de todo lo que dijeron no pasó absolutamente nada. Sí. De hecho, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta actual de Venezuela, y Jorge Arraza, el canciller, salieron a denunciar muy tempranamente los dichos o el apoyo explícito, esto lo decían ustedes al final del bloque pasado, claro. De Marco Rubio, senador norteamericano, que es anticastrista, anti-Cuba, anti-Venezuela, anti-Nicaragua. Por un lado, uno de los grandes operadores además. Bien. Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, y John Bolton, asesor de seguridad de los Estados Unidos. Los 4 salieron a decir barrabasadas en los medios. Fue lo que el resto de la prensa hegemónica tomó como forma de sustento. De hecho, Mike Pompeo dice en un momento, en un tuit creo que fue, Maduro está a punto de irse, pero los rusos lo frenaron, una cosa así. Una cosa descabellada. Cosa descabellada. Es tremendo que se use la palabra operación para esto, ¿no? Creo que tiene mucho que decir en el campo semántico, Operación Libertad. Sí, sí. Bueno, de hecho, hay algunos que planteaban que en realidad la operación era para liberar a Leopoldo López, que será como ese... Es el gran caballito de batalla de la derecha. La verdad que es bastante... Deja muchos cabos sueltos que solamente hayan hecho todo esto por eso. Sí. Bueno, posteriormente Nicolás Maduro da una conferencia donde dice la Carlota nunca se tomó, sí hubo algunos disturbios por fuera, pero no pasó. Esto de las tanquetas y el armamento que se había utilizado. Y perdón, que Mujica, defendió lo que fue la represión en Venezuela y dijo, no hay que ponerse delante de las tanquetas. Algo también, hablando de declaraciones de otros. Bueno, de hecho, una compañera ayer me pasaba en un medio, un video de un medio chileno, donde estaban mostrando, en un momento hay un par de tanquetas de los que eran opositores que van hacia donde hay otras tanquetas de los leales a Nicolás Maduro y a la Constitución venezolana, y lo ponían como al revés, como en los que estaban haciendo bajar a los que iban en las tanquetas eran los antichavistas. Claro. Tremenda esa confusión. Una tergiversación terrible. Nico, te voy a tener que cortar. Me están matando los productores, me están diciendo que cerremos porque tenemos a alguien esperándonos que nos va a dar sus palabras. Tenemos a Guillermo Martínez Escudero, que le vamos a hacer una pequeña entrevista, precandidato a intendente. 2 notas recomendadas para poder ampliar esta información. Vale. Primera, Abrams Aranoni, la pueden buscar en Alainet, el portal, se las puedo pasar si quieren para compartirla. Se llama Un golpe que nació muerto, sin apoyo militar y mucho menos popular. Esa es una, y la otra que me parece muy interesante es la lectura política que debemos hacer tras el golpe fallido. Esto lo pueden buscar en el portal Misión Verdad, es un portal muy interesante que tiene información de muy buena calidad y muchos análisis respecto de lo que pasa en Venezuela. Sí, la verdad que es un tema para hablar muchísimo tiempo más, está en pleno auge, pero por una cuestión de lo tirano que es el tiempo en este medio, vos lo sabés mejor que nadie, lo sé. Tenemos que dejarlo acá. Bueno, nos acompañó en el segundo bloque de Mirada Crítica Nicolás Sanpedro, especialista en política internacional. Muchísimas gracias. Por favor. Son 17